en los siguientes. Los sujetos obligados. Primero, la prevención del lavado de activos a partir del enfoque basado en riesgo. Los entes de supervisión y sus facultades para la prevención y la sanción en relación a los entes de supervisión. La creación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos, el cual estará compuesto por muchas entidades del Estado salvadoreño. Y la financiación del terrorismo. El fortalecimiento también de las funciones de la UIF y el cambio de denominación de la misma, que ahora se llama Unidad de Investigación Financiera y pasaría a ser Unidad de Análisis Financiero. El rol de las entidades públicas en la prevención es otro contenido de la nueva ley o de la nueva propuesta de ley. El control y el reporte de lavado de activos. El régimen sancionatorio para sujetos obligados y el fortalecimiento de los tipos penales para sancionar eficazmente este fenómeno de lavado. En cuanto a los sujetos obligados y a la prevención del lavado de activos a partir del enfoque basado en riesgo, con esta reforma se requiere dar cumplimiento a los estándares internacionales y superar el artículo 2 que obliga a todas las personas naturales y jurídicas en nuestro país. Este sistema no es eficaz y es un exceso en la legislación que logra un efecto contrario al perseguido, ya que diluye la responsabilidad y no permite ser efectivos desde la parte sancionatoria, y concentrarnos en aquellos sectores que son más vulnerables al lavado de activos. Es decir, nos hemos enfrentado a unas disposiciones en relación a los sujetos obligados desde aquí hasta el infinito, y no podemos hacer eso. No podemos hacer, ni en ningún país del mundo, en ninguna legislación del mundo se puede hacer eso, se puede trabajar con ese enfoque. Sobre el enfoque basado en riesgos, lo que se propone es que los sujetos obligados respondan de acuerdo al nivel de riesgo de cada sector, porque cada sector en nuestro país económico tiene sus propios riesgos, y pareciera que no se ha venido tratando con ese enfoque. Y que cada sujeto, es decir, un enfoque más acorde a la realidad de cada sujeto y a la realidad económica de nuestro país, porque no todos los países tienen la misma realidad económica. Así las cosas, se reduce el número de sujetos que estaban desde aquí hasta el infinito y ahora estamos teniendo a específicamente 16 actividades económicas definidas en la ley. Es decir, 16 actividades económicas o profesiones incluso acordes con las recomendaciones del GAFI y del análisis del riesgo de país en estas materias. Aparecen muchas innovaciones, como por ejemplo, los abogados y notarios serán supervisados por la Corte Suprema de Justicia en su actividad vinculada a sus actos jurídicos, vinculada a la actividad económica, por decir un ejemplo. En lo relacionado con los entes de supervisión y las facultades para la prevención y la sanción, es importante destacar que un sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo solo será efectivo si genera las facultades de supervisión y se otorga a estos organismos las herramientas y los recursos tecnológicos y económicos necesarios. Es decir, en buen salvadoreño, sí también a estos entes y estos organismos se les aporta dientes para poder hacer su labor. Estos son los entes o órganos encargados de controlar el fenómeno. Y en este sentido, se establecen 8 entes de supervisión, ¿verdad? 8 entes nuevos que van a estar en la supervisión de la prevención del lavado de activos, para que estos puedan velar por el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos y de los sectores obligados. De igual forma, se establece un régimen sancionatorio que establece las responsabilidades administrativas de los sujetos obligados. Esto no estaba contemplado en nuestra legislación actual. A partir de esta reforma, las sanciones administrativas por el incumplimiento serán determinadas así, como leves, graves y muy graves. Esto es una innovación en esta ley. Asimismo, se propone la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto es una asignatura que teníamos pendiente en el país, para nuestro país, pues es necesario entender que la lucha contra el lavado de activos
es un problema de nación, es un problema de país, y no de instituciones como de la Fiscalía General de la República o de la Superintendencia del Sistema Financiero y otras que están vinculadas directamente. Es un tema de país la prevención del lavado de activos. Es un problema de nación. En ese sentido, se establece un comité integrado por 12 entidades públicas y privadas que deberán trabajar en equipo y se articularán a través de 3 comités operativos de prevención y supervisión. Supervisión y control y sanción cada comité. De esta forma, se busca acciones conjuntas que involucren a todos los entes del Estado y al sector privado incluso, en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero principalmente en la prevención. A muchos no les gustan los entes o los comités o esos grupos grandes de trabajo, pero en la prevención del lavado de activos creo que sí es necesario. Este ente, que estará conformado por 12 entidades públicas, se va a reunir periódicamente para ir examinando qué es lo que estamos haciendo de verdad en nuestro país en la prevención del lavado de activos. Ahí estarán muchas instituciones, como por mencionar algunas, el presidente, el órgano judicial representado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estará la Superintendencia del Sistema Financiero, la Fiscalía General de la República, incluso, si no mal no recuerdo, estará también representada la Asamblea Legislativa, y será el señor presidente de la Asamblea Legislativa quien va a designar si es la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, si es la Comisión de Asuntos Constitucionales, o quién la que va a representar en este comité de primer nivel para la prevención del lavado. Creo que esto es uno de los grandes logros que podría tener esta ley, porque vamos a pasar de la frase de decir que todos estamos en contra del lavado de activos y todos estamos a favor del combate al lavado y a la corrupción, pues entonces van a estar todas las instituciones representadas en este comité general y en estos 3 subcomités. También habrán representantes del sector privado y del sector financiero como tal, para que puedan entonces estar a la par de nosotros, los entes obligados o encargados de supervisión, diciéndonos incluso qué es lo que tenemos que hacer, o incluso dentro de sus facultades está la de encaminar una política de prevención contra el lavado de activos. Uno de los aspectos más novedosos de esta propuesta de reforma es el rol de las entidades públicas en la prevención, como decía, el control y en los reportes de lavado de activos. En este punto se busca que todas las entidades públicas adopten sus propios procesos de contratación, sus sistemas de gestión de riesgos asociados al lavado de activos directamente y concretamente. Y también, así, poder determinar cuáles son o podrían ser los delitos determinantes o vinculantes a su actividad. Asimismo, deberán establecer un encargado para gestionar estos riesgos y reportar las operaciones concretas a la UIF, tal cual se viene haciendo, pero lo que se trata o se va a buscar es que haya un reporte integral y más efectivo a la UIF. Es decir, lo que nos podrían reportar y nos están reportando en algunos casos, ¿verdad?, muy efectivamente, en periodos efectivos, pero también se va a mejorar en que en algunos casos a lo mejor recibimos los reportes muy retardados. Entonces, eso es lo que hemos advertido en algunos casos. El fortalecimiento de las funciones de la UIF es una de las urgencias y de las necesidades más apremiantes dentro del sistema antilavado salvadoreño. El apoyo de esta unidad en el combate a la persecución de los flujos ilícitos de las organizaciones criminales y en la protección del uso ilícito de las actividades económicas es fundamental, es real y fundamental en nuestro país. Con esta reforma queremos reforzar sus funciones, es decir, las funciones de la UIF, mejorar su capacidad de articulación y de coordinación con las entidades públicas y privadas, que muchas veces recibimos observaciones de parte del sector privado y del sector público. También sugerimos el cambio de la denominación del nombre actual de la Unidad de Análisis Financiero, porque la situación actual es que la Unidad de Análisis de Investigación Financiera no investiga realmente. Y esa es una de las consideraciones o señalamientos que han hecho algunos entes, incluso en la Asamblea Legislativa. Porque realmente la unidad no investiga. La unidad lo que hace es analizar, considerar, hacer análisis financieros, técnicos, incluso científicos de números. No investiga. Quien investiga es el fiscal general o la Fiscalía General de la República por medio de sus agentes auxiliares.
He ahí creo que la importancia de clarificar la denominación de esta unidad. Finalmente, con esta reforma se incluye el fortalecimiento de los tipos penales que tenemos actualmente para sancionar eficazmente este fenómeno. Se mejoran algunas disposiciones, algunos artículos de la ley actual, varios entre estos. Creo que se adoptan aumentar incluso penas mínimas que tenemos. En este caso se están elevando las penas mínimas a penas superiores también. No nos hemos querido ir a la pena superior porque creemos que el problema está en la pena inferior, porque la pena superior puede colisionar con otros tipos de delitos que lesionan la vida o la integridad de las personas, pero sí nos hemos ido a aumentar las penas inferiores de esos delitos. Desaparece incluso el tipo penal de trasiego de dinero o activos que tenemos en alguna medida en nuestro país. El trasiego de activos es aquel que lleva y moviliza fondos injustificadamente en aeropuertos, en aduanas terrestres o marítimas. Estamos incorporando como lavado de activos en la modalidad de transporte específicamente, porque hemos tenido algunos inconvenientes a nivel judicial. Ustedes saben que si la consideración del fiscal puede ser una, pues la consideración del juez es otra, y la consideración del abogado defensor, por supuesto que es otra, más allá, digamos, de lo que dice la ley. Pues ahora estamos clarificando esa disposición. También se introduce la proposición y conspiración en los casos de lavado de activos. No teníamos definida la proposición y conspiración en los casos de lavado de activos, y hemos tenido casos concretos que no puedo mencionar en este momento, en donde hemos tenido problemas judiciales, porque dentro de la estructura sucede que un sujeto activo participó proponiendo y conspirando, pero no tocó dinero, no hizo una actividad concreta de lavado, pero sí hizo una actividad importante de proponer y de conspirar en esa estructura. Y en otras legislaciones de otros países sí existe esto, y también hay procesamiento sobre esto, pues también estamos cubriendo ese espacio o esa área gris. También se está reforzando la figura de la revelación indebida de información. Y en este sentido estamos verificando o hemos verificado que hemos tenido muchas fugas de información, digamos, en algunas instituciones, en algunos sectores e incluso en todo el sistema. Entonces vamos a cubrir esta parte de reforzar la revelación indebida de información vinculada directamente con la prevención o el lavado de activos. También vamos o se propone, mejor dicho, el cambio de la denominación de lavado de dinero y otros actos ilícitos por concretamente lavado de activos. Es decir, todo va a ser lavado de activos para que no hayan áreas grises, digamos, que tengamos o tenemos, digamos, de alguna manera inconformidades en las consideraciones o en las interpretaciones. Entonces ya no vamos a tener lavado de dinero y otros activos, sino lavado de activos en general. Y ahí se va, digamos, a encauzar el tema. A lo mejor van a venir nuevas consideraciones o nuevos cuestionamientos a esa tipología, pero digamos, eso es casi normal. En este orden de ideas, esta ambiciosa reforma busca proteger la economía salvadoreña y fortalecer los mecanismos de prevención, control y represión del lavado de activos, delitos determinantes y la financiación del terrorismo. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los sectores para que apoyen esta reforma y se comprometan a su aplicación. Por supuesto que esta propuesta de reforma puede ser perfectible y será la Asamblea Legislativa la que le dará curso a partir de esta semana que nosotros nos presentemos y llevemos esta propuesta. Así es que todos los sectores, creo yo, que debemos comprometernos desde el sector privado y el sector público a empujar esta propuesta de ley. Y la presencia de algunos sectores que veo acá, incluso del sector privado, creo que es importante en ese sentido. No podemos olvidar que luchar contra las finanzas del crimen organizado es una tarea de todos y no solo de algunas instituciones. Es la única forma de golpear a las organizaciones criminales y evitar que más drogas estén al alcance de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que las armas evitar que las armas lleguen a las maras y las pandillas, que los recursos públicos no sean saqueados ni robados y que ninguna de estas organizaciones criminales pueda disfrutar de ganancias ilícitas a costa de la inseguridad en las leyes, en la integridad, además violentando la integridad social del país. Quiero
Decir que desde la Fiscalía General de la República hemos estado persiguiendo el delito de lavado, ¿verdad? Hemos estado haciendo mucho énfasis en los últimos 2 años y medio o casi 3 años, ¿verdad? Y hemos estado, digamos, planteando investigaciones complicadas, ¿verdad? Investigaciones que de alguna manera son costosas y hay que invertir 1, 2 o hasta 3 años para llevarlas adelante en cualquier país del mundo. Si usted investiga lavado y corrupción, no menos de 1 año y medio, 2 años lleva una investigación de este tipo, o hasta 2, hasta 4 años. Hemos invertido esfuerzos importantes en la persecución de lavado.